Sí, quiero presentarles esta noche al pastor Arturo Jiménez y su esposa. Ellos son parte de la red de iglesias del reino. Ellos no son salvadoreños, son guatemaltecos, pero viven aquí en El Salvador y le sirven al Señor. Así es que yo quiero que los recibamos con un fuerte aplauso. Por favor, pasen adelante, hermanos. Pasen adelante. Voy a dejar a los hermanos para que ellos puedan saludar a la congregación como pareja, y luego el hermano Arturo se queda con nosotros. Adelante, hermanos. Muy buenas noches, hermanos. Consideramos un gran privilegio de parte del Señor estar participando con esta preciosa iglesia. Muchas gracias, hermano Alfredo, por esta invitación, hermano. Que el Señor lo bendiga. Y gozarnos con ustedes. Saludamos al pastor principal, a su esposa, al equipo de pastores también, a los líderes, lideresas, a todos los hermanos de Peniel y a los invitados también. Hermanos, que el Señor los bendiga. Es un privilegio estar esta noche con ustedes. Quisiera darle un tiempecito a mi esposa también para que dé un saludo a la congregación. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Hermanos, es un gozo para nosotros estar aquí. Hemos estado atrás, pero he estado viendo qué hermoso, hermanos, es el mejor lugar en el cual podemos estar, ¿verdad? Alabando a nuestro Señor. Nosotros somos parte de la red de iglesias del reino, de la iglesia Campamento de Dios, y con mi esposo trabajamos en el Instituto Bíblico de la Iglesia Campamento de Dios. Estamos haciendo el mayor de los esfuerzos para conocer en quién hemos creído, para conocer quién es Jesucristo nuestro Señor, para conocer qué es el Evangelio, cómo vivir el Evangelio, para exponerlo con fluidez, con naturalidad. Queremos compartir el Evangelio con cuantas personas conocemos, ¿verdad? Entonces en el instituto, creo que algunos de aquí ya han participado, creo yo que por lo menos en alguna materia. Así es que, mis hermanos, aprovecho la oportunidad para invitarlos. El centro de nuestro instituto queremos que es nuestro Señor Jesucristo, y el esfuerzo es para conocer de Él, conocer el Evangelio y bueno, muchas materias más. Así es que un saludo, ¿verdad?, de parte de nuestra iglesia, y que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Que nuestro Señor cumpla su propósito en cada uno, hermanos. Que el Señor. Bueno, hermanos, es una gran fiesta. Son 19 años, ¿verdad? Y hay fiesta aquí y en los cielos también, ¿verdad? Porque la iglesia está celebrando este aniversario más. Así que, hermanos, qué privilegio es estar con ustedes, como hemos dicho. Y el tema, yo los felicito por este tema tan importante, que es procurando la madurez. Vamos a tratar de continuar un poquito con este tema. La madurez cristiana no se mide por, digamos, poniendo esta metáfora, no se mide por sus caballos de fuerza o sus caballos de potencia, como se hace con los motores de un pick-up grande o una camioneta, sino que la madurez cristiana la podemos comparar a la efectividad de sus amortiguadores. ¿Qué les parece, hermanos? Los amortiguadores versus la potencia del motor. Ciertamente nos impresionan los creyentes que tienen mucha potencia, ¿no? Porque ellos son carismáticos, toman decisiones, están al frente, etcétera, hacen muchas cosas, son dinámicos. Sin embargo, según las estadísticas y estudios que se han hecho con las personalidades de los creyentes, resulta que muchos hermanos que tienen mucha potencia, a la hora de las tribulaciones, fallan, ¿verdad? Sin embargo, los que tienen buenos amortiguadores pueden soportar
la prueba. Porque sabemos, hermanos, que los amortiguadores de un carro para lo que sirven es para que en los baches, en los hoyos, en los caminos malos, ellos absorban los golpes y no se sienten en el carro. Usted puede ir manejando con un carro con buenos amortiguadores y ¿qué va a pasar? Suave el carro, ¿no? Pero si están malos los amortiguadores, va a sentirse el golpe. Entonces, la madurez cristiana se debe de medir no por la potencia del motor, sino por nuestros amortiguadores. ¿Qué tan buenos somos, hermanos, para soportar las pruebas? ¿Podemos persistir o somos de los que tiran la toalla con el primer hoyo que se nos presenta, con el primer problema? El hombre y la mujer maduros son aquellos que son capaces, hermanos, de soportar la prueba, que permanecen en medio de las tormentas firmes, con una fe inconmovible. Y esto es lo que se llama madurez. Amén. ¿Qué es madurez entonces? Es la capacidad de soportar las pruebas. Somos como buenos amortiguadores, somos personas estables. O por el contrario, hermanos, los que no tienen buenos amortiguadores, no tienen madurez, van a ser vencidos rápidamente, quedando fuera de combate en las primeras tribulaciones que pueda experimentar. Así que, hermanos, una fe genuina y madura provee el mejor recurso para ayudar a un cristiano a absorber los golpes que indudablemente la vida nos va a dar. Cuando yo conocí al Señor, ya hace bastantes años, estaba estudiando en la universidad, me hablaron sobre un pasaje que me encantó. San Juan 10:10. Dice, el ladrón no viene sino para matar, hurtar, destruir, robar. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y me encantó ese pasaje, hermanos, ¿verdad? Y de hecho lo hice parte de mi filosofía y traté de vivir esa vida en abundancia. Y realmente, hermanos, la vida que el Señor me dio desde pequeñito fue realmente muy feliz. De chiquito, 10 años, todo sin problemas. Llegué a los 15 años sin problemas. A los 20 tampoco, a los 30, hermanos, la vida era una felicidad constante. Los 40, pero resulta que llegaron los 50, empezaron las tribulaciones, ¿verdad? Y me vino una tormenta, luego me viene otra y luego otra, ¿no? Y yo me preguntaba, bueno, pero ¿qué está pasando, no? En medio de esto, si el Señor Jesucristo ofreció vida abundante. Entonces tuve que meterme a estudiar un poquito cuál es el propósito de las tribulaciones, ¿verdad? Y descubrí cosas muy interesantes, hermanos, que el Señor permite las tribulaciones en la vida de los creyentes precisamente para que la madurez sea sólida, para que podamos consolidar esa madurez en nosotros. Y el pasaje, hermanos, que he escogido para esta noche tiene que ver precisamente con eso. Yo los invito a que busquen en sus Biblias Romanos capítulo 5, versículos 1 al 5. Romanos capítulo 5, busquémoslo, hermanos. Romanos 5. Y cuando lo encuentren, les voy a rogar, hermanos, que se pongan de pie y vamos a leerlo todos juntitos. Si no trajeron su Biblia, por aquí está también en la pantalla. Leámoslo, hermanos, a una sola voz. A ver qué tal leemos los de Peniel acá. Amén, hermanos, leámoslo. Y después que hayamos leído, quédense pie un momentito, vamos a orar. Leamos. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Oremos. Señor bendito, nuevamente queremos llegar al trono de la gracia para pedir, Señor, tu socorro. Ayúdame, Señor, a poder compartir este pasaje tan importante a mis hermanos, que ellos puedan llevarse, recordarlo, Señor,
durante todo este año, y que aunque pasen los años ellos se recuerden de esta celebración, pero sobre todo, Señor, de este pasaje que tú nos das en esta noche. Santo Espíritu, rogamos, Señor, tu presencia, tu dirección, Señor, y haznos, Señor, tener un corazón listo para recibir tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Este pasaje ha sido analizado por varios teólogos, por varios maestros, por varios eruditos. Y la mayoría concuerda, hermanos, que el centro del pasaje se encuentra precisamente en el versículo 1, a quien se le ha llamado el gran pasaje de la justificación, ¿verdad? Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces se toma, hermanos, como que este pasaje es el central. Ahora recuérdense, amados hermanos, que quien está escribiendo esta epístola fue el gran apóstol Pablo, ¿verdad? Aquel hombre que dijo: imítenme a mí como yo imito al Señor Jesucristo. El más grande misionero que ha existido en la tierra, un gran maestro, un gran pastor, ¿verdad? Un gran apóstol, el apóstol Pablo. Y está escribiendo esta carta más o menos en el año 56 después de Cristo, desde la ciudad de Corinto, justamente en su tercer viaje misionero. Ya Pablo ya ha adquirido mucha experiencia, ha caminado varios kilómetros con el Señor, y ahora su anhelo es poder ir a Italia y de Italia pasar a España. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, en otro de los pasajes dice: todo lo he cubierto, es decir, todo el oriente del imperio romano había sido cubierto con el evangelio. Ahora él está viendo hacia el occidente y dice: quiero ir a España. 2 veces lo menciona, capítulo 16. Dice: cuando vaya a España pasaré por vosotros para ministrarlos un poquito en la palabra de Dios. Ahora, lo interesante, hermanos, es que Pablo no fundó la iglesia de Roma, y es una de las incógnitas. ¿Quién fundó la iglesia de Roma? La religión popular dice que fue el apóstol Pedro, pero estudiando la historia eclesiástica resulta de que ni Pablo ni Pedro fundaron la iglesia de Roma. Lo que sí está históricamente probado es que ambos fueron a Roma en años subsiguientes, después de que la iglesia estaba formada, y gobernaba en ese entonces el emperador Nerón, y bajo el gobierno de Nerón el apóstol Pedro fue crucificado al revés, ¿no? Y está el lugar donde fue crucificado, y el apóstol Pablo 2 años después, en el año 68 después de Cristo, fue decapitado en la vía Ostia, una avenida principal de Roma, y ahí quedó su cuerpo. Pedro fue martirizado en el año 66 después de Cristo. Pero eso es probado, hermanos, son hechos históricos. Pero de que ellos fundaron la iglesia de Roma, es imposible históricamente probarlo, ¿verdad? Por lo tanto, Pedro no fue el primer obispo de Roma, fue otro. ¿Quién fue? No sabemos. Probablemente fueron otros apóstoles, o fueron discípulos de los apóstoles, o quizá discípulos de Pablo, o posiblemente creyentes que se convirtieron en Jerusalén cuando el Espíritu Santo fue derramado, y había gente de muchas naciones ahí, y al regresar otra vez a sus ciudades, probablemente estos creyentes fundaron la iglesia de Roma. Pero cuando Pablo escribe en el año 56 su epístola, ya esta iglesia es una iglesia muy fuerte, es conocida por todos lados, fue una iglesia sana, poderosa, y el apóstol Pablo quiere visitarlos, porque él tenía la expectativa de que la iglesia romana lo iba a apoyar financieramente también, y con obreros, para cruzar hasta lo último de la tierra. En aquel tiempo, hermanos, era España, ¿verdad? Imagínense, en el oriente, el Medio Oriente, donde surge la iglesia, en Jerusalén, de acuerdo a Hechos 1:8, me seréis testigos en Jerusalén, luego Judea, luego Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el apóstol Pablo tenía ese anhelo de llegar hasta donde otros jamás habían sembrado la palabra de Dios. Con mi esposa tuvimos el gran privilegio de ser misioneros en España, estuvimos trabajando ahí, y en España hay un lugarcito en la costa atlántica que se llama Finisterra, significa lo último de la tierra, ¿verdad?
Y Pablo quería cumplir con la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo, de ir hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Y hacerla discípulo del Señor. España tiene dos puertos, uno en el Atlántico, que queda en el oeste de España, y el otro está en el Mediterráneo, en el este. Y hay dos puertos que dicen que ahí fue donde desembarcó el apóstol Pablo, ¿verdad? No se sabe exactamente si estuvo ahí. El libro de los Hechos finaliza cuando Pablo está preso en Roma, ¿verdad? En una libertad condicional, domiciliar, y desde ahí él está predicando el Evangelio, desde esa casa, pero está preso, ¿verdad? Y ahí termina el libro de los Hechos en el año 62. ¿Qué pasó después? Eso no lo narran los historiadores, como Lactancio, un famoso historiador, o Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica. Y ellos nos hablan de lo que sucedió después de que el libro de los Hechos finaliza. Entonces hay evidencias, hermanos, de que Pablo llegó ahí. Pero en este momento, cuando está escribiendo la carta, en el año 56, el apóstol Pablo está escribiendo esta epístola para que la iglesia de Roma, que no lo conocía personalmente, al leer la epístola pudieran ver cuál era la doctrina que el apóstol Pablo tenía. Así que, hermanos, la epístola a los romanos es, que digáramos, un tratado teológico sumamente fuerte, hermanos. Tremendo ese tratado. Los primeros 8 capítulos habla de la doctrina, ¿verdad?, de que Pablo predicaba, del evangelio que él había entendido. Luego los capítulos 9 al 11 son un paréntesis para hablar sobre qué pasó con Israel, por qué quedaron ellos al margen, ¿verdad? Y él explica que el pueblo de Israel no escuchó la voz del Señor, ¿verdad? Ellos rechazaron al Mesías, al Cristo de Dios, y entonces Dios lo rechazó también. La rama natural fue desgajada del olivo y fuimos injertados nosotros los gentiles, ¿verdad? Y por el rechazo de Israel es que nosotros los gentiles tenemos ahora entrada a ese olivo, ¿verdad? Y de ahí hemos recibido, hermanos, la rica savia que es el Evangelio de Dios. Qué maravilloso el plan del Señor, ¿no? Y del capítulo 12 hasta el 16 el apóstol Pablo habla de cómo llevar a la práctica la doctrina, porque, hermanos, la doctrina no basta con saberla en la cabeza, tenemos que bajarla al corazón y que actúe, ¿verdad? Es decir, la doctrina, el Evangelio, hermanos, es sumamente práctico, y aquí el apóstol Pablo nos está hablando de cómo llevar a la práctica este Evangelio. Entonces, aquí en el capítulo 5, hermanos, el apóstol Pablo está enseñando la doctrina de cómo es la nueva vida de un cristiano. Y noten con qué palabra empieza el versículo 1. ¿Qué dice? ¿Cuál es la primera palabra ahí, hermanos? Léanlo. Justificados. Tremenda palabra. ¿Ya lo habían escuchado? Yo creo que sí, ¿no? Hermano Alfredo, me imagino que ha predicado mucho sobre esto. Justificados, hermanos, es una palabra preciosa, ¿no? Tenemos que entenderla y amarla. Sencillamente la palabra justificar significa lo mismo que hacerle justicia al pecador cuando este pecador pone su esperanza en el Señor Jesucristo, ¿no? Ahora, la vida cristiana, hermanos, está totalmente cimentada en nuestro Señor Jesucristo. La madurez que anhelamos tiene que partir del cimiento. Y el cimiento, hermanos, es lo que Cristo ha hecho por nosotros a través de su muerte. Él murió, ¿verdad? Él se entregó por nosotros para que nosotros pudiéramos tener la vida nueva. Así que Él dio su vida, hermanos. Por eso dice aquí el primer versículo, justificados pues por la fe, ¿verdad? ¿Cómo fuimos justificados? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora, justificar es una palabra muy preciosa, como he dicho, hermanos, y es el acto que Dios hizo por nosotros al declararnos justos, ¿verdad?, sin pecado. Imagínense, hermanos, un tribunal donde está el juez, ¿verdad? Génesis dice que el Señor, nuestro Dios, es el juez de toda la tierra. Y cada uno de nosotros, hermanos, va a llegar un momento que vamos a tener que presentarnos delante del juez. Ahora, vamos a entrar, hermanos, delante del juez. Va a estar en su trono nuestro Señor, el Rey de toda la tierra, ¿verdad? Él va a llegar. Nosotros vamos a entrar, hermanos, al tribunal como un condenado a muerte. ¿Y cuál será la postura de un condenado a muerte? ¿Será que entra al tribunal muerto de la risa y gozoso, feliz? ¿Cómo entrará un condenado, hermanos? Condenado a muerte.
En primer lugar, yo me imagino que entra muy triste, cabizbajo, ¿no? Pensando, ¿no? Con dolores de cuerpo, del alma, ¿no? Y luego se presenta ante el rey, ¿verdad? Pero el rey dice: tú no mereces el perdón, ¿verdad? Tú eres un pecador, pero mi Hijo Jesucristo ha muerto por ti. Y por la obra de Jesús en la cruz, tú eres justificado, eres declarado sin culpa, ¿verdad? Eres limpio de todo lo malo que has hecho. ¿Cómo creen que haría este reo, hermanos, que pasa por el tribunal, cuando escucha semejante noticia? De plano se va a erguir, ¿verdad? Se va a sentir muy contento, el corazón le va a brincar dentro del pecho y va a salir del otro lado muy feliz porque sus pecados han sido perdonados. Eso significa la palabra justificar, es declarar libre al pecador. Y amados hermanos, los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, hemos sido justificados a través de nuestra fe. ¿Quiénes son justificados acá? Amén, ¿verdad? Hemos sido justificados. ¿Vamos a ser condenados, hermanos? No, porque alguien puso su vida por nosotros. Y amados hermanos, este es un tema tremendo. Tendríamos que hablar aquí horas y horas para hablar de la justificación. Fíjense que cuando el hombre pecó en el Edén, no pecó contra el hombre mismo, ¿verdad? No fue que Eva pecó contra Adán, ni Adán contra Eva. Hermanos, el pecado de ellos fue contra el Dios creador, que dice la palabra que la tierra es solamente el estrado de sus pies y los cielos de los cielos no lo pueden contener. Imagínense, ¿contra quién fue el pecado? Entonces, para poder pagar por ese pecado, tendríamos que vivir una vida perfecta nosotros, ¿verdad? Y al final morir para pagar ese pecado. Cada quien de nosotros merecía morir para poder tal vez aplacar la ira de Dios. Pero no sería suficiente, hermanos, porque nosotros como hombres somos de este tamañito, ¿no? Como seres humanos, y Dios es infinitamente grande, y la ofensa fue contra ese Dios. La ira de Dios es enorme. Así que tenía que venir alguien semejante al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Él mandó a su Hijo Jesucristo, que es Dios, ¿verdad? Dios poderoso. Recuérdense que nosotros no adoramos tres dioses, hermanos. Adoramos a un Dios único. A un Dios único que se manifiesta en tres personas: en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así, hermanos, que Dios mismo se hizo carne, nos explica San Juan 1:14. Y aquel verbo se hizo carne. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Hijo, ¿no? Lleno de gracia y de verdad. Entonces, hermanos, quien vivió aquí hace 2000 años fue Dios mismo. Tomó carne, se humilló a sí mismo y estuvo acá 33 años enseñando cosas maravillosas, ¿verdad? Haciendo cosas extraordinarias, demostrando que Él era Dios. Él caminó sobre el agua, ¿verdad? ¿Por qué pudo caminar sobre el agua, hermanos, y no se hundió? Porque era Dios y porque todas las leyes naturales Él las hizo, y Él operó con una ley de fuera, hermanos, ¿verdad? Él convirtió el agua en vino, ¿verdad? Qué tremendo milagro, hermanos, convertir el agua en vino. Él sanó enfermos, dio vista a los ciegos, levantó muertos, hizo cosas maravillosas. Y no solo hizo milagros, sino que dio un mensaje maravilloso. Cuando los fariseos mandaron a la guardia a que apresaran al Señor Jesucristo, regresaron con las manos vacías y le preguntan: bueno, ¿y dónde está el reo? ¿Lo pudieron capturar? Y aquellos hombres respondieron: nunca hemos escuchado a un hombre hablar como lo hace Jesucristo, por lo tanto no pudimos tocar. Sus milagros, hermanos, sus enseñanzas, su vida santa, su pasión, ¿verdad? Cómo fue en cumplimiento de Isaías 53, como un corderito, ¿verdad? Al matadero no abrió su boca a entregar su vida por nosotros. Su muerte, su crucifixión, pero su resurrección. Todo esto, hermanos, nos muestra que Jesús no fue un simple hombre, no fue el hijo del carpintero, no fue un gran filósofo, un gran maestro. Fue Dios hecho hombre, viviendo entre los hombres para morir por nosotros y darnos, hermanos, la justificación, la vida eterna. ¿Qué tal si le damos un aplauso a nuestro Señor, hermanos?
que merece toda la gloria, toda la honra, porque Él es justo. Entonces, hermanos, esa es la justificación, que el pecador, el condenado a muerte, es declarado sin pena, ¿verdad? Es declarado libre. Ahora, este pasaje aquí en Romanos 5:1, otra vez, hermanos, justificados pues por la fe, dice, y vamos a ver tres aspectos o frutos de la justificación, que son parte de la madurez. Dice el versículo 5:1, justificados pues por la fe, tenemos, ¿qué cosa, hermanos? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tenemos paz para con nuestro Señor. Hermano, nosotros merecíamos la ira de Dios, no la paz para con Dios, ¿verdad? Nosotros como personas, ¿verdad?, estábamos en una condición de muerte. Estábamos en tinieblas, dice la Escritura, haciendo las cosas de este siglo, ¿verdad? Éramos esclavos de Satanás, haciendo las cosas que agradaban al diablo. Por lo tanto, hermanos, estábamos bajo la ira del Señor. Pero un resultado maravilloso de la justificación es que ahora tenemos paz para con Dios. Hemos sido reconciliados con nuestro Creador, ¿verdad? Y esta posición, hermanos, es maravillosa, ¿no? Tener paz con Dios es la base de una madurez. Si tenemos paz con Dios, vamos a tener paz con nosotros mismos, vamos a tener paz con el prójimo, paz con la creación de Dios, ¿verdad? Tendremos, hermanos, nada más y nada menos que al príncipe de la paz operando a través de nosotros, ¿verdad? La paz es algo tan lindo, hermanos, tan necesaria, ¿no? Máxime en este mundo en el cual vivimos ahora, en este tiempo. Se dice que en la historia de la humanidad ha habido 3 momentos críticos, difíciles. El primero fue en los días de Noé, ¿verdad?, donde la perversión se exacerbó terriblemente, ¿no? Una perversión, una violencia, como lo que estamos viviendo ahora. Ese fue el primer momento. El Señor lo castigó con el diluvio. El segundo momento de la historia en la cual hubo ese tipo de vida fue precisamente en los días de nuestro Señor Jesucristo. La nación escogida se había apartado kilómetros de su propósito. Estaban viviendo también bajo el imperio romano, un imperio pervertido, ¿verdad?, corrupto completamente, violento, asesino, ¿verdad? Cuando un pueblo se sublevaba, ellos lo que hacían, llevaban con su ejército, mataban a todo el mundo, destruían la ciudad. Cuando el Señor Jesucristo estaba pequeñito, la capital de Galilea se sublevó y llegó el imperio romano. Aplacaron esta sublevación crucificando a 2,000 personas, imagínense, en la cruz, y destruyeron completamente la capital. Entonces eran momentos difíciles con Noé en los tiempos del Señor Jesucristo, y se dice que el tercer momento crítico de la historia del hombre es el que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Difícil, hermanos, nos ha tocado, duro, y creemos por eso que el Señor está pronto para regresar, ¿verdad? ¿Quiénes anhelan el regreso del Señor? Amén, ¿verdad? Debemos desearlo, ¿verdad? Porque, hermanos, el mundo está llegando a un momento de crisis, de autodestrucción. El mundo se está destruyendo, ¿verdad? Algunos piensan que posiblemente en 20 años se ha destruido todo, se ha descontrolado el clima, se ha contaminado prácticamente todo. Van a haber colapsos bancarios, monetarios, laborales, etcétera. La rebeldía está terrible, ¿verdad? Los asesinatos, guerras tras guerras, ¿verdad? Naciones invadiendo a otras. Hermanos, nuestro mundo es un caos. Nosotros necesitamos la paz de Dios. Todos necesitamos la paz de Dios. Y amados hermanos, esa paz solo se encuentra en el Señor Jesucristo. Hace años hubo un concurso de pintores a nivel mundial, convocado por las Naciones Unidas, para ver quién podía hacer el mejor cuadro representando la paz, ¿verdad? Y los mejores artistas empezaron a inspirarse. Algunos pintaban atardeceres preciosos, ¿no?, cuando el sol está bajando, o amaneceres, o la aurora boreal, o paisajes con volcanes bonitos como los de El Salvador. Pero hubo un artista que empezó a pintar la paz, y lo que él hizo fue empezó a pintar un mar turbulento, terrible, ¿no? Y el cielo
oscuro, ¿no? Y espantoso, ¿no? Una cosa terrible, ¿no? Y el mar, hermanos, con aquellas olas. Pero luego había dejado un espacio el pintor, y ahí pintó él una roca grande, ¿verdad? Y en la roca estaba un oito. Y en el oito, hermanos, estaba un pajarito durmiendo tranquilo, ¿verdad? El mar turbulento a su lado, ¿no? Las tempestades, pero él estaba en la roca con total paz. ¿Por qué esa paz, hermanos, del pajarito? Porque sabía que esa roca era inconmovible, no se movía. ¿Quién es nuestra roca, hermanos? Cristo. Los que estamos en Cristo podemos disfrutar de la paz, hermanos, porque tenemos paz para con Dios, ¿verdad? La pregunta que debemos de plantearnos esta noche, hermanos, respecto a la paz es: ¿está usted experimentando esa paz? Pregúntese a sí mismos, hermanos: ¿estoy yo en paz? ¿O le tengo miedo al futuro, a la muerte, a las enfermedades, a los asaltos, a los robos? ¿O que me van a quitar el trabajo, o que me van a despedir, o que mi esposo me va a abandonar, o mi esposa, o mis hijos, o mis padres? ¿Tiene esa paz, hermanos, en su corazón? Ese es un privilegio, hermanos, de los que han puesto su fe en Cristo, que aunque el mar esté tronando, hermanos, ¿verdad?, esté bravo el mar, nosotros podemos estar en la roca tranquilos, porque la paz no depende de nosotros, hermanos. Es el punto, ¿no? No es cuestión de emociones, es la posición que tenemos en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, que dice nuestro versículo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es la fuente de la paz, ¿verdad? Él es el único que nos puede dar paz. Pero sigamos ahí con nuestro pasaje, hermanos. En el versículo 2 dice, el versículo 2 de Romanos, dice: por quien también, es decir, a través de Cristo, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Este pasaje no es tan fácil poderlo interpretar, hermano, ¿no? Pero gracia significa el favor de Dios, ¿verdad? Tenemos ese favor de nuestro Señor a través de Jesucristo en nuestras vidas. Y aquí Pablo dice: por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia. Es decir, tenemos acceso a esta gracia, ¿verdad? Hemos entrado a un lugar maravilloso. Ahora miren qué precioso, hermanos, estudiando el pasaje, ¿verdad? La palabra acceso da la impresión de alguien que ha ido a visitar a un rey, a su majestad el rey, ¿verdad? Y que lo han recibido, ¿verdad?, en la puerta de la ciudad, como cuando viene un rey aquí a El Salvador, ¿no? ¿Qué pasa cuando vienen los personajes de la tierra, hermanos, aquí? Ya se pone un presidente, ¿no? Ya se ponen las vallas en las calles: bienvenido, señor presidente, su bandera, y a la par la bandera de El Salvador, ¿verdad? Y es toda una fiesta, y sale el ministro de Relaciones Exteriores a recibir a los altos personajes al aeropuerto, y vienen las sirenas y los carros blindados con los personajes, ¿no? Aquí, hermanos, cuando dice por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, lo que da la impresión, hermanos, es que a través de la obra de Jesús, ahora nosotros hemos entrado a un palacio real, ¿verdad? De ahí está su majestad, el rey de toda la tierra. Ahora, esto es maravilloso, hermanos. Tenemos que hacerlo nuestro. Esto nos va a dar madurez. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios, dice: conozco a un hombre, si en la carne no lo sé, si en el espíritu no lo sé, que subió hasta el tercer cielo, ¿verdad? Y vio cosas maravillosas que son inefables, ni siquiera se pueden expresar con palabras. Cuando estuvimos en España, pudimos ir a conocer algunos palacios de los reyes antiguos, ¿no? Por ejemplo, el palacio que está en Madrid, también mi esposa me corrige, es un palacio precioso, hermano, ¿no? Se puede ver, y tiene 108 habitaciones o más, no recuerdo, 108 recuerdo yo, ¿verdad? Imagínense, hermano, una casa con 108 cuartos, ¿verdad? Maravilloso, con flores, afuera una plaza. También fuimos a la ciudad de Granada,
donde está un lugar fastuoso, hermanos, donde los reyes llegaban, ¿verdad? Entonces son áreas de jardines, el agua corre por todos lados, flores, árboles, pero está también la sala de recepción, fíjese, donde los reyes recibían a sus invitados. Entonces es una sala externa, digamos como estos dos bloques, pero en el centro está una como, no es piscina, sino una fuente ahí, ¿no? De agua, que refleja luz y lo proyecta hacia arriba, ¿no? Entonces esa luz alumbra hacia el interior. Pero ahí se sentaban los reyes invitados, ¿verdad? Y eran recibidos, ya les servían uvas, manzanas, frutas, comida, y hablaban cosas maravillosas, ¿no? Ahora, esto es lo que el Señor ha provisto para nosotros. Dice, por la fe en quien hemos tenido acceso o entrada a esta gracia. Y amados hermanos, ahora nosotros en Cristo estamos en una posición diferente. Estamos en Cristo. Estamos delante de la persona real, hermanos, del Rey de toda la tierra, ¿verdad? Tenemos acceso, por eso, hermanos, podemos orar con libertad. No necesitamos mediadores, ¿verdad? Tenemos acceso, hermanos, al trono celestial. Ahorita el Señor está aquí, hermanos, con nosotros, ¿no? Él está presente, tenemos acceso al Rey de Reyes, ¿verdad? Por supuesto, hermanos, el reino del Señor ya está con nosotros, pero se va a expresar completamente en su segunda venida. Y todo ojo verá al Señor, toda rodilla se doblará delante de Él. Pero nosotros ya empezamos, hermanos, a disfrutar de ese momento, ¿verdad? Porque en Cristo hemos tenido acceso a esta gracia, y dice la Escritura ahí con Pablo, en la cual estamos firmes. Significa, hermanos, no me quiero mover de acá, aquí estoy bonito, como cuando Pedro, Juan y Jacobo estuvieron en el monte y el Señor se transfiguró, ¿verdad? Y estaba a la par Elías y Moisés. Entonces Pedro dice, Señor, estamos tan sabrosos aquí, ¿no? Qué rico en esta nube, ¿no? Contemplándote a ti, a Moisés y a Elías. ¿Qué te parece si hacemos 3 enramadas? Una para ti, otra por Moisés y otra para Elías. Lo que estaba diciéndole Pedro, Señor, aquí vivamos, ¿no? Dejemos a los otros apóstoles allá abajo, ¿no? Que ellos hagan el trabajo, pero nosotros quedémonos a vivir aquí por siempre. Era tan deliciosa, hermano, la presencia del Señor Jesucristo, y por supuesto Él ahí transfigurado, que Pedro, Juan y Jacobo quisieron quedarse ahí. Pero nosotros, hermanos, ya estamos ahí, y ahí permanecemos firmes. Amén, hermanos. ¿Quién le da un aplauso al Señor por esa posición? Y el tercer fruto, hermanos, y el último de esta justificación es preciosa también. Leámoslo ahí en la Escritura, hermanos, versículo 2, la segunda parte. Dice, y nos gloriamos en la esperanza. ¿En qué se gloria, hermanos? En la esperanza. ¿De qué color es la esperanza? Verde. Eso es animalito, ¿no? Pero aquí dice otra cosa. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahí está, hermano, la madurez, ¿no? La tribulación produce paciencia, dice, y la paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza. Ahora noten qué precioso el versículo 5. Dice, y la esperanza, ¿qué cosa, hermanos? No avergüenza. Digan conmigo, hermanos, la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, el primer fruto, hermanos, de la justificación fue la paz para con Dios. El segundo es que hemos tenido ya entrada a la gracia, a esta posición. Y la tercera, hermanos, es que tenemos esperanza. Por eso el apóstol Pablo empieza hablando ahí, dice el versículo 2, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fíjese que otras versiones, como Dios habla hoy, dice, y está más que dijéramos exacta la traducción de gloriamos. Ellos dicen, y nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, ¿quién no se va a alegrar en esa esperanza? Porque, hermanos, antes no teníamos la esperanza de ver la gloria de Dios. ¿Recuerdan ustedes Romanos 3:23 que dice? Por cuanto todos
pecaron y están, ¿qué cosa? Destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora tenemos, hermano, la esperanza de ver, de presenciar la gloria de nuestro Dios. Qué precioso, hermanos, ¿verdad? Ya no estamos destituidos. Pero quiero enfocarme, hermanos, más que todo en la palabra esperanza. ¿Qué es esperanza, hermanos? Bueno, por definición, estoy buscando algunas definiciones, dice que es una de las virtudes cardinales de la fe cristiana, mediante la cual se motiva al creyente a creer en lo imposible, ¿verdad? Y a vislumbrar la intervención divina en los momentos más críticos de la existencia. Qué bonita esta traducción, ¿no? Esta definición de esperanza, ¿verdad? Yo la voy a leer otra vez, hermanos. Dice, mediante la cual se motiva al creyente a creer en lo imposible. Es decir, la esperanza nos hace creer en lo imposible, ¿verdad? Sabiendo que Dios hará. La esperanza también, hermanos, dice ahí, nos hace vislumbrar, ¿verdad?, la intervención divina en los momentos más críticos de nuestra existencia. Cuando estamos bajo presión, hermanos, ahí la esperancita, ¿no? Sabiendo de que Dios nos va a sacar, ¿verdad? Si nos sacó en el pasado, sabemos que nos va a sacar en el futuro de cualquier problema que tengamos. Ahora, la esperanza, hermanos, es una palabra muy preciosa, pero por otro lado, es una palabra también un tanto peligrosa, porque fíjese que otra traducción de esperanza que nos da el diccionario es que esperanza viene de la misma raíz, etimológicamente hablando, que respirar, ¿verdad? Es decir, el que tiene esperanza respira, es como que respira. Pero es peligrosa la palabra, porque si se pierde la esperanza es como dejar de respirar. ¿Y qué pasa cuando no hay esperanza? La muerte. Entonces la esperanza, hermanos, debe estar viva en nosotros, ¿verdad? Y nosotros tenemos una esperanza que no avergüenza. Analicemos un poquito más esto de la esperanza, ¿no? Aquí en el versículo. Noten, hermanos, el versículo 2 otra vez. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ahora, ¿quién se goza en las tribulaciones? El mundo diría, solo un loco se va a gozar, ¿no? ¿Verdad? Si nos robaron por ahí los ladrones, debemos de gozarnos en esa tribulación. ¿Qué hacemos cuando nos roban los ladrones, hermanos? Las hermanas, que son más emocionales, las mujercitas, lloran, ¿verdad? Hoy asaltaron a 2 muchachos del instituto bíblico, un varoncito y una mujer, ¿verdad? Le pusieron la pistola y les quitaron su cartera. El muchacho estaba nervioso, ¿no? Dijo, solo, ahí le salió un poquito el viejo hombre y dice, solo porque tenía una pistola no le pegué, dice. Pero eran 2, ¿verdad? Yo creo que lo más lógico es que le hubieran pegado a él por el chiquito, ¿no? Pero la niña no paraba de llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Lloramos por ella y seguía llorando, ¿no? Porque son más emocionales. Pero aquí, hermanos, dice la Escritura, y nos gozamos en las tribulaciones. Ahora, no es, hermanos, que nosotros vamos a ser masoquistas, ¿no? O que vamos a ser más santos si nos gloriamos en lo que nos pasa, ¿verdad? Y vamos a procurar estar en tribulación constantemente, sino que, hermanos, nos gozamos por quien interviene en las tribulaciones, porque cuando estamos en problema es el Señor el que va a actuar. Dentro de los mártires del pasado, hermanos, había una mujer, se llamaba Felicita, ¿verdad? Y esta la martirizaron por ser cristiana, ¿verdad? Y cuando la encarcelaron, ella estaba esperando su primer niño. Cuando fue el alumbramiento, estaba en la cárcel y los verdugos le decían, cuando ella clamaba con los dolores, ¿no?, del parto, y le dijeron, mira, arrepiéntete y maldice a Jesucristo, entonces te vamos a liberar, porque no vas a soportar las tribulaciones del circo romano, ¿verdad? Porque si estás llorando ahorita que estás teniendo a luz tu niño, imagínate cuando estés frente a las fieras, ¿verdad? Entonces le dice Felicita, hoy lloro por un problema mío, ¿verdad? Pero cuando yo esté delante de las fieras, va a ser otro el que va a sufrir por mí y me va a llevar adelante, ¿verdad?
Y dice que la llevaron, hermanos, al circo romano. Lo primero que hicieron fue meterla a una red, soltaron unas vacas salvajes y la cornearon, ¿no? Entonces, toda herida, la muchacha esta, jovencita, se levantó, pidió favor de que le prestaran un peine, se listó, ¿verdad? Otra vez. Porque dijo, voy a encontrarme con mi esposo, ¿verdad? El Señor Jesús, ¿verdad? Y entonces vienen los otros animales y tampoco la lograron matar. Entonces decidieron matarla degollada, ¿no? Y los soldados les temblaba la mano. Y ella tomó la espada y le dijo, dale, ¿verdad? Porque me haces muy feliz, porque estoy sufriendo por mi Señor. Ahora, qué precioso, hermanos, ¿no? Cuando uno entiende que en la tribulación es Cristo el que está a nuestro lado, no nos va a dejar. Como aquel poema que lo vemos en cuadros, ¿no? En las huellas, en la arena, ¿no? De el poema es muy bonito porque van dos pares de huellas, ¿no? La de Jesús y la del cristiano. Entonces está analizando él su vida a través de las huellas en la arena. Y de repente se da cuenta que solo hay un par de huellas. Y se molesta, ¿no? Y dice, Señor Jesús, ¿qué pasó aquí? Cuando yo en este momento fue de tribulación. Mira lo que has hecho. Cuando yo estaba en tribulación, tú desapareciste. Entonces le dice Jesús, mira, hijo, no fue así. Ves un par de huellas porque cuando tú estabas en problema, yo te cargué. Y son mis huellas las que están en la arena, ¿verdad? Y así es el Señor. Por eso, hermanos, nos gozamos en las tribulaciones, porque es el Señor que nos sostiene. Pero dice la Escritura, nos gozamos en las tribulaciones. ¿Por qué razón? Sabiendo que la tribulación produce paciencia, ¿verdad? Y la palabra paciencia, básicamente, hermanos, tiene que ver con perseverancia, ¿verdad? Llamado hermano, no tiremos la toalla en la primera de cambio, ¿no? En el primer problema, especialmente los cristianos nuevos de aquí, de esta iglesia, ¿verdad? Cuando vengan los problemas, no tiren la toalla. Y eso le decíamos a los muchachos hoy en la mañana, ¿no? No tiren la toalla por eso, porque ellos vienen desde el tránsito, tempranito, ¿no? Salen a las 4 de la mañana, el tránsito San Miguel, para estar a las 7 en el instituto. Le decimos, no vayan a tirar la toalla, es una prueba. Y les decía yo, cuando alguien quiere hacer la voluntad de Dios, Satanás se levanta y sus demonios, ¿verdad? Porque quieren estorbar. Pero no debemos de rendirnos, ¿verdad? En la primera de cambio, ¿verdad? Entonces, sigamos ahí con el pasaje, hermanos, viendo que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, ¿verdad? Y aquí la palabra prueba tiene que ver con lo que el apóstol Pedro dice en su primera epístola, ¿verdad? De que la fe de los santos la santísima fe de los santos es probada por fuego, ¿verdad? Hermanos, nuestra fe va a ser probada. Entonces, por favor, como cristianos que estamos en proceso de madurez, no reclamemos al Señor. Y Pedro, pone una figura muy bonita. Dice que el oro, que es el metal precioso, se prueba por fuego. Y antes se le llamaba al que prueba el oro el acrisolador, ¿verdad? Y el acrisolador tenía el crisol. Entonces ahí se colocaba el oro, las piezas de oro rústica. Entonces le prendían fuego y el acrisolador ahí con una sujeción de pedal iba subiéndole la intensidad del calor. Y si el oro pudiera hablar, gritaría, ay, ay, no tanto fuego, ¿no? Y el acrisolador subía más el fuego. Y luego cuando el oro se hacía líquido, con sus tenazas estaba sacando la escoria, ¿verdad? Y el calor, hermano, seguía subiendo y subiendo, ¿no? Y dice que el oro estaba puro, totalmente puro, cuando el acrisolador veía hacia el oro y veía reflejado su rostro como si fuera un espejo. Entonces en ese momento le bajaba el fuego. Y el oro ya había sido probado. Y Pedro usa esa figura, ¿no? Cuando habla aquí de prueba, el apóstol Pablo también. Porque la prueba, hermanos, produce el carácter de Cristo en nosotros. Y cada uno de nosotros, hermanos, esa debe ser nuestra meta. Como dice el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a la estatura ¿de quién? Efesios 4:13, del varón perfecto, eso es Cristo. Entonces, hermanos, las pruebas sirven también para nuestra propia madurez. Pero vamos al último versículo, siempre en el 4 dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces, después, hermanos, de la tribulación produce paciencia. La paciencia produce prueba, y la prueba produce, ¿qué cosa?
esperanza, ¿verdad? Y luego el 5 dice, y la esperanza no avergüenza. Ahora noten, hermanos, que este ciclo empieza con esperanza. En el versículo 2 dice, y nos gloriamos en la esperanza, y finaliza con esperanza, ¿verdad? Ahora, como hemos dicho, hermanos, cuán importante entonces es la esperanza. Y la esperanza no es una esperanza cualquiera, sino que es una esperanza que no avergüenza. ¿Por qué razón, hermanos? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Él es la garantía, el Espíritu Santo. Él es la base. Jesús puso los cimientos, nos justificó. Por lo tanto, hermanos, nuestra esperanza es segura. ¿Qué esperamos nosotros, amados hermanos? Una de nuestras esperanzas benditas es esperar la segunda venida del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Esperamos la restauración de todas las cosas, cuando Él va a venir y va a reinar sobre todas las naciones. Y dice, y nosotros, la iglesia, reinaremos juntamente con Él, ¿verdad? Hermanos, lo que estamos viviendo ahorita apenas es un saborcito de lo que va a ser nuestra vida futura con el Señor Jesucristo. Esta celebración que tenemos esta noche, hermanos, es parte, es anticipo de esa celebración que vamos a tener cuando el Señor regrese otra vez y Él se manifieste y podamos escuchar su voz y lo podamos ver y platicar con Él y Él nos enseñe, hermanos. Qué maravilloso, ¿no? Cosas preciosas esperan al creyente. Entonces, para concluir, hermanos, este mensaje, hemos visto que hay un cambio radical en los que ponen su fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es justificado. Y como producto de la justificación, entonces vamos a tener paz para con Dios, ¿verdad? Vamos a tener entrada a esta gracia y vamos a tener la esperanza que no avergüenza. Pero todo tiene un principio, ¿verdad? Es poner nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que si usted no ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, este es el día especial, ¿verdad? Esta es su noche, ¿verdad? Este día puede decirle, Señor Jesucristo, yo quiero creer en ti. En Pablo, el apóstol, también dice en Romanos 10, que si confesares con tu corazón que Jesús es el Curios, el Señor, y confesares con tu boca que Él es el Curios, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Amados hermanos, la vida nueva empieza cuando nosotros confesamos a Jesús como nuestro Señor. Y la palabra griega para Señor es Curios, que significa nuestro soberano, nuestro rey. Y le decimos, Señor, quiero que tú seas mi rey, yo me pongo a tu servicio. Ahí, hermanos, empieza esa maravillosa vida con el Señor Jesucristo, la cual la estamos celebrando esta noche, ¿verdad? Entonces vamos a orar, hermanos, y si el Espíritu Santo lo está tocando, cuando se haga la invitación, dígale, Señor, yo quiero también vivir esa paz tuya, quiero entrar a esa gracia, quiero tener esa esperanza, quiero gozarme en las tribulaciones, en la paciencia, en la prueba y en la esperanza. Oremos.